En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar aquí presentes, Todopoderoso. Gracias, Señor, por una semana más de vida, de salud, de trabajo, de estudios, Todopoderoso y Eterno. Señor Jesús, queremos pedirte en esta noche que nos bendigas y nos ilumines con el poder del Espíritu Santo. Que sea, Señor, tu palabra la que hable, Todopoderoso. Queremos pedirte perdón por todos nuestros pecados, pedirte perdón por todas nuestras ofensas, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos deseos, nuestras malas palabras, Señor, por todo aquello que hemos hecho mal en contra tuya, Señor, contra nosotros mismos y contra nuestros hermanos. Te pedimos que nos llenes de tu luz y sabiduría. Te pedimos también porque bendigas a nuestros gobernantes, porque los ilumines, porque los bendigas, Señor, porque si tienen alguna mala tendencia, Padre Santo, los bendigas y los permitas liderar a este país con sabiduría y prudencia. Te pedimos por el Papa Francisco, porque lo protejas, porque lo bendigas, porque lo ilumines siempre, porque le permitas ser, Señor, a través de tu Espíritu Divino, esa roca, esa piedra que tú has colocado para mantener a tu iglesia unida. Te pedimos por todos los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y todos los laicos que estamos en tu iglesia, Señor. Porque cada uno de nosotros podamos entender la misión que tenemos dentro de tu iglesia y la podamos hacer de corazón. Te pedimos también, Señor, por todas las guerras del mundo, por la de Ucrania, por la de Gaza, también, Señor, por todos los acontecimientos que traen tristeza, dolor, muerte en este mundo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, porque reavives en el corazón de los católicos su fe y podamos, Señor, con nuestra vida y testimonio, poder estar firmes y presentes, Padre Santo. Santísima Virgen María, te pedimos que ruegues por nosotros, por toda la humanidad, Madre Santa, por lo que está sucediendo en este mundo, Madre. No te canses de rogar por nosotros y de trabajar por nosotros, la humanidad. Hoy te pedimos que con tu manto sagrado nos protejas en esta noche y también le pedimos a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, que nos protejan y nos cubran con sus alas. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, sé tú el que habla a través de tu palabra y que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de personas y les ayude a fortalecer su fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, capítulo número 16 del libro de Josué. Territorios de Efraín y Manasés, descendientes de José. El territorio que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba por el este en el río Jordán, a la altura de los manantiales de Jericó, y de allí se extendía por el desierto a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de los jafleititas hasta la frontera con Bet Orón, de abajo y hasta Geser. De allí salía al mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus
de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Los territorios de la tribu de Efraín. Los límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendían al este de Atarot Adar hasta Bet Orón de arriba. De allí se extendían hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Migmetat, y de allí la frontera se extendía hacia el este hasta Taanat Silo, para luego pasar por Janoa y bajar a Atarot y a Naará hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapúa, la frontera se extiende hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que les tocaron a los de Efraín. Pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que allí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo, y hasta la fecha los cananeos viven ahí. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 16 del libro de Josué es un capítulo cortico, sencillo, donde en primera instancia comienza haciendo referencia a cuáles fueron los territorios que le tocaron a los descendientes o a los dos hijos de José que nacieron en Egipto, de una madre egipcia. ¿Sí? Estos dos hijos de José lo vienen a reemplazar a él y a la tribu de Leví en la distribución de la tierra. Efraín reemplaza a su padre José y Manasés viene a reemplazar a la tribu de Judá. Recordemos que a la tribu de Leví. Recordemos que la tribu de Leví es la tribu sacerdotal que no tiene herencia en tierra. Se les otorgó unas ciudades con el fin de que pudieran criar ciertos animales y pudieran tener cultivos. Pero la mayor dedicación del levita era el servicio al Señor. Específicamente los descendientes de Aarón, que eran los que podían ser sumos sacerdotes y sacerdotes. Estos hijos de José, por voluntad de Dios y de Jacob, de Israel, se convirtieron en hijos adoptivos de Israel. Por eso es que también tienen herencia en la repartición de tierras. Comenzamos entonces con Efraín. Efraín reemplaza a su padre José. Aquí hay algo que explicar de manera tanto humana como espiritual. Y fíjense que, como lo vamos a ver más luego, contribuyó a la historia profunda de Israel. Jacob tuvo dos mujeres. La esposa legítima para Dios era Lea. De Lea tuvo cuatro hijos. Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y la otra esposa, la que realmente amaba a Jacob, llamado también Israel, era Raquel. Lía era la mayor y Raquel la menor. Pero Jacob amaba profundamente a Raquel porque era extremadamente hermosa. Creo que no he visto todavía que la Biblia exprese de manera explícita
la belleza de una mujer diciendo que era hermosa de pies a cabeza. Entonces, imagínense la locura de amor que tenía Jacob o Israel por su segunda esposa. De ella surge como primogénito José y muere dando a luz a Benjamín, que es el último de los 12, el último de los 12 varones que tuvo Israel con 4 mujeres. Tuvo hijos con 4 mujeres, con Lea, con Raquel, con Bilha y con Zilpá. ¿Sí? Ahí salen los 12. También tuvo a Dina, que fue la única mujer entre los 12. Ok, ¿por qué hacemos este recuento? Porque Efraín viene a reemplazar a su padre José en la distribución de tierras y termina siendo el primogénito de Israel por parte de Raquel, la amada de Israel. Mientras que Judá termina siendo el primogénito por el lado de Lea, porque aunque biológicamente Rubén era el primogénito de Israel con Lea, este perdió la progenitura al cometer incesto con una de las 2 concubinas que habían sido mujer de su padre. ¿Sí? Entonces pierde la progenitura. Luego, Simeón y Leví, por ser violentos, por haber ido a matar a todos los hombres de Siquén, por la ira o por la rabia que les dio que el príncipe de Siquén hubiese violado a su hermana Dina, pierden también automáticamente la progenitura. Entonces, como Israel tiene 2 esposas y tiene 2 primogénitos, Dios dividió, bueno, el primogénito biológico era José. ¿Cómo? Ojo a esto, como Jacob o Israel tenía a 2 primogénitos de 2 mujeres diferentes, miren el problema, hasta en la Biblia sucede. Entonces, al primogénito en la antigüedad, en estos pueblos de Oriente, se le daba el sacerdocio de la casa y se le daba doble ración de herencia. Eso era una tradición. Se le daba al primogénito, el padre lo bendecía de estas 2 maneras. Le daba la bendición sacerdotal de la casa y le daba una doble ración de herencia, además de lo, o sea, aparte de lo que le daba a cada uno de los demás hermanos. ¿Sí? Esas eran las ventajas de ser el primogénito de una casa. ¿Sí? De una casa en Oriente Medio. Aquí, como hay una circunstancia, ¿qué hace Dios? Dios, por medio de Lea, que es para Dios la esposa legítima, porque es la primera, Dios el primogénito por el lado de Lea, que termina siendo Judá, lo bendice con el sacerdocio. Y con el sacerdocio viene la promesa del Mesías. Por eso estábamos viendo el capítulo pasado, el capítulo 15, cuando se le estaba dando el territorio a la tribu de Judá, la historia de Cristo. Porque Cristo es la gloria de la tribu de Judá. Judá es en el que se cumple la promesa de Jacob de que es el cachorro de león que siempre va a tener el cetro, de Israel a través de la dinastía de David. ¿Sí? Ahora, José tuvo 2 hijos. ¿Qué hace el Señor? El Señor, a través de Jacob, lo que hace es que Jacob adopta a sus 2 nietos nacidos en Egipto y por eso le reparte a Manasés y a Efraín, aunque Efraín, como lo vamos a ver ahorita, es el bendecido de Dios.
es el bendecido de Dios. Dios lo toma como primogénito. Le ocurre lo mismo que su abuelo. Recordemos que su abuelo, Israel o Jacob, eran mellos Esaú y Jacob. Esaú nace primero biológicamente y después Jacob. Pero Dios escoge a Jacob, no a Esaú. Y por medio de Jacob, la promesa de Abraham, de Isaac, pasa a Jacob, no a Esaú. Ok, miren toda esta trama novelesca bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Al adoptar Jacob a sus dos nietos, ¿qué es lo que hace? Reemplaza a José y le da territorios o le da una doble herencia a José por medio de sus hijos. Entonces nacen las tribus de Efraín y Manasés. ¿Sí? Entonces el capítulo 16 nos habla acerca de esta tribu, que va a ser muy importante, la tribu de Efraín. Ahora hay que recordar que de la tribu de Efraín viene Josué, el líder actual de Israel. El líder actual, estoy hablando en el capítulo 16 que estamos estudiando, ¿sí? Es Josué, que ya está viejito, ya tiene años. Mientras que el representante de la tribu de Judá es Caleb. Ellos dos, la tribu de Efraín, representada por Josué, y la tribu de Judá, representada en en Caleb, fueron las únicas dos tribus que permanecieron fieles 40 años antes, 45 años antes, cuando Dios les dio la oportunidad de entrar a la tierra prometida a la generación que había salido de Egipto. De 12 espías que mandó Moisés, solamente las tribus de Efraín con Josué y de Judá con Caleb dieron un parte de fe y tenían la certeza de que Dios les podía dar la tierra prometida, así hubiese gigantes en esa tierra. Entonces veamos cómo los capítulos 15 y 16 de Josué nos está haciendo esta referencia. Y más adelante vamos a ver cómo cuando Israel como nación, después de la muerte de Salomón, se divide en estas dos naciones, o se divide en estas dos tribus. La tribu de Efraín, que se le va a conocer como el reino de Israel, con capital Samaria, y el reino del sur, o el reino de Judá, con capital Jerusalén, y que va a tener a las dos tribus, a la tribu de Benjamín y a la tribu de Judá. ¿Sí? Entonces, ahí vamos entendiendo el tramado histórico y de dónde procede todo esto. Otro punto importante que podemos ver del capítulo número 16 del libro de Josué son los últimos versículos, que nos habla acerca de cómo al adquirir estos territorios, la tribu de Efraín no fueron capaces de expulsar, ni de someter, ni de convertir verdaderamente a los cananeos que vivían ahí. Fracasaron. Y los dejaron vivir. ¿Con qué condición? Con la condición que estos cananeos les tributaran. Esto los va a llevar a desarrollar una relación que los va a contaminar espiritualmente y los va a llevar a lo largo de los siglos en una idolatría que va a fragmentar a la nación y al pueblo de Dios en dos: Israel, o el reino del norte, y Judá, o el reino de Judá, o reino del sur. Ok, listo. Entonces no caigamos en cuenta, o sea, no perdamos en cuenta que cuando tú desobedeces las órdenes de Dios, haces lo que quieres, como quieres,
entonces hay consecuencias espirituales. La tribu de Efraín era la tribu preferida por Dios y por Israel, porque era la tribu que descendía de José. Pero esta tribu que había generado a Josué, porque de la tribu de Efraín sale Josué, termina sucumbiendo ante las ganas de obtener riquezas por medio del tributo de esos cananeos que ellos dejan vivir. Y comienzan a convivir con el paganismo, con la idolatría, con las costumbres malignas, que los va a ir a lo largo de los siglos contaminando hasta que los termina alejando del Dios verdadero. Justo como está pasando actualmente en nuestra sociedad occidental, donde se ha colocado al cristianismo como el enemigo y a la oscuridad y a todas las cosas malas como los buenos, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver o a recordar el origen de esta bendición. ¿Por qué, si Efraín y Manasés no eran hijos biológicos de Israel, de Jacob, por qué obtuvieron territorios dentro de la tierra prometida y por qué eran tribus? Vámonos a Génesis capítulo 48, versículos del 1 al 22. Dice: Jacob, que es Israel, bendice a Efraín y a Manasés. Miren el orden en que las están dando. Dice: poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, que es Betel, en la tierra de Canaán, y me bendijo con estas palabras: mira, yo haré que tengas muchos hijos y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra. Será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos Efraín y Manasés, miren que aquí está así cambiando el orden biológico, que te nacieron aquí en Egipto antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. Ahí Jacob o Israel los adopta como sus propios hijos. ¿Sí? Aquí Jacob le está diciendo, le está informando a su hijo José que Efraín y Manasés son y serán reconocidos como hijos de Jacob. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti. Y por ser hermanos de Efraín y Manasés, tendrán parte en su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, se me murió tu madre Raquel en Canaán, poco antes de llegar a Efrata. Y la enterré allí, en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Pero Belén pertenece a la tribu de Judá. De pronto, Israel se fijó en los hijos de José y preguntó: ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto, contestó José. Entonces su padre le dijo: por favor,
acércalos más a mí, para que les dé mi bendición. Israel era ya muy viejo y le fallaba la vista. No podía ver muy bien, y así que José acercó los niños a su padre, y él los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya no esperaba volver a verte, y sin embargo Dios me ha dejado ver también a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Mano derecha, bendición de progenitura. Por eso el Señor dice: y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Porque el que está a la derecha del dueño es el heredero. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor, ¿sí? Efraín era el menor biológico y Manasés era el primogénito biológico. Pero aquí Israel le da la bendición como primogénito a Efraín. Entonces bendijo a José de esta manera: que el Dios a quien obedecieron a Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos. Que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac. Que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manasés, mientras le decía: no, padre, así no. Este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Efraín. Ese mismo día Jacob los bendijo con estas palabras: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones, y dirán: que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego le dijo a José: mira, yo voy a morir, pero Dios está con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos, la doble ración. Te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí de dónde surge esa preferencia, de dónde surge la importancia de Efraín y de Manasés, si no eran hijos biológicos de Jacob o Israel. Él los apropia como hijos adoptivos de él. Y se cuenta dentro de las tribus a Efraín reemplazando a su padre José,
y a Manasés, reemplazando a Leví. Recuerden lo que dice Jacob: míos, ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Rubén y Simeón. Ok. Vamos ahora a ver qué es lo que sucede con esta tribu muchos siglos después. Cómo Dios divide por la idolatría de Salomón. Salomón, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, comenzó su vida siendo muy sabio. Se volvió famoso mundialmente por su sabiduría. Generó mucha riqueza, pero al mismo tiempo exprimió al pueblo y le cobró muchos tributos. Tuvo muchísimas mujeres de muchas nacionalidades y se dejó llevar por los placeres, la lujuria y la idolatría. Y eso llevó a que Israel se dividiera en dos. Vamos a verlo. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 24. Y vamos a ver en qué o cómo se divide Israel. Dice: la división del reino. Roboam fue a Siquem. Ojo a esto. ¿Qué fue lo que le dio Jacob? ¿Qué fue lo que le dio Jacob a José y a sus descendientes cuando los bendijo en Génesis? Le dio Siquem. Una de las ciudades importantes dentro del territorio de Efraín es Betel. Y Jacob comienza su discurso de bendición ante José hablando acerca de su encuentro con Dios en Betel, en Luz, la ciudad Luz. Y aquí vemos cómo empieza la división del reino diciendo que Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido allá para proclamarlo rey, en vez del hijo de Salomón, que supuestamente era el que debía reinar en Israel por digamos que reemplazando a su papá, ¿no? Pero lo supo Jeroboam. Roboam no es no es descendiente de David, no es descendiente de Salomón, ¿sí? Roboam. Jeroboam sí. Dice: pero lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba todavía en Egipto, a donde había huido del rey Salomón y donde se había quedado a vivir. Cuando lo mandaron llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron. Ok, aclaremos esto. Roboam es el hijo de Salomón y Jeroboam no es hijo de Salomón. ¿Sí? Dice: cuando lo mandaron a llamar, Jeroboam y todo el pueblo de Israel fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Ahora alivia tú la dura servidumbre y el pesado yugo que él nos impuso, y te serviremos. O sea, el pueblo le estaba diciendo a Roboam, descendiente de Salomón, hijo de Salomón: mira, tu papá, esa riqueza que mostraba fue a punta y a costa nuestra. Como él ya murió, por favor, alívianos la carga y seguiremos fieles a la descendencia de David, a la dinastía davídica. Vamos a ver qué dice Roboam. Roboam les contestó: váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. La gente se fue, y entonces el rey Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón su padre cuando éste vivía. Les preguntó: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente? Ellos le dijeron: si hoy te pones al servicio de este pueblo y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán siempre. ¿Sí?
Pero Roboam no hizo caso del consejo de los ancianos, sino que consultó a los muchachos que se habían criado con él y que estaban en su servicio, preguntándoles. O sea, este rey, descendiente de Salomón, tuvo dos grupos de consultores. El de ancianos, que le aconsejó, sírveles a este pueblo y ellos te serán fieles, porque tenían la sabiduría. Este señor va a consultarse a los de su propia generación, lo que está pasando ahora con nuestra generación de cristal. Ellos creen que ellos tienen la sabiduría milenaria y creen que su verdad es la verdad absoluta, que su punto de vista y que lo que han vivido en este siglo XXI es superior a todo lo que hemos vivido durante más de 20 siglos. ¿Sí? Entonces ellos no consultan a los ancianos, los de esta generación, sino se consultan entre ellos mismos. Y mira lo que está pasando con la sociedad. Entonces este señor dice: ¿qué me aconsejan ustedes que responda yo a esta gente que me ha pedido que aligere el yugo que mi padre les impuso? Salomón empezó bien, porque Salomón le preguntó, fue a Dios, fue a buscar a Dios y le pidió a Dios sabiduría. Este man está entre dos grupos y escoge el peorcito. Aquellos jóvenes se habían criado con él, le respondieron: a esta gente que te ha pedido que aligeres el yugo de tu padre les impuso, debes responderle lo siguiente: si mi padre fue duro, yo lo soy mucho más. O sea, la soberbia. Si él les impuso un yugo pesado, yo lo haré más pesado todavía. Y si él los azotaba con correas, yo los azotaré con látigos de puntas de hierro. Miren la soberbia y prepotencia de estos jóvenes de igual a igual, de contemporáneos. Fíjense que la soberbia, la prepotencia, la ignorancia y la vanidad con que los jóvenes de esta generación juzgan el mundo y la verdad, la religión y a Dios, no es nuevo. Porque estos jóvenes estaban maltratando al pueblo de Dios. Que eso no se nos olvide. Dice: si mi padre fue duro, azotaré algo de punta de hierro. Al tercer día volvió Jeroboam a presentarse con todo el pueblo ante Roboam, como el rey les había dicho. Pero el rey les contestó duramente, sin hacer caso del consejo que le habían dado los ancianos, y le repitió con lo que le habían aconsejado los muchachos: que si su padre les había impuesto un yugo pesado, él les impondría uno más pesado todavía, y que si su padre los había azotado con correas, él los azotaría con látigos de punta de hierro. El rey pues no hizo caso del pueblo, porque el Señor había dispuesto que sucediera así, para que se cumpliera lo que el Señor le había prometido a Jeroboam, hijo de Nadab, por medio de Ahías, él de Silo, era un profeta. Cuando todo el pueblo de Israel vio que el rey no le había hecho caso, le respondió de este modo: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Jesé. A sus casas israelitas, y David que cuide de su familia. Al momento los israelitas se fueron a sus casas. En cuanto a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá, Roboam siguió reinando sobre ellos. Y cuando Roboam envió a Adoram, que era el encargado del trabajo obligatorio, todo Israel lo maltrató a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y huyó a Jerusalén. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Al enterarse los de Israel de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron llamar para que se presentase ante la comunidad y lo proclamaron rey de todo Israel, sin quedar nadie que siguiera fiel a la dinastía de David, aparte de la tribu de Judá.
Cuando Roboam llegó a Jerusalén junto 180,000 soldados escogidos de todas las familias de Judá y de la tribu de Benjamín, que era la más pequeñita pero era la más guerrera, para luchar contra Israel y recuperar su reino. Pero Dios habló a Semaías, hombre de Dios, y le ordenó: di a Roboam, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que les ordeno que no luchen contra sus hermanos israelitas, que se vuelvan todos a sus casas, porque así lo he dispuesto. Al oír ellos lo que el Señor les decía, regresaron como les ordenaba el Señor. Palabra de Dios. Y así es como surge el cisma de Israel. Así es como, por medio de malas decisiones, por medio de permitir que los pecados de los gobernantes, de los dirigentes, de los líderes, hacen que un pueblo se divida, hacen que un pueblo se extravíe. Después que Israel con las 10 tribus se forman el reino del norte con capital Samaria, esas tribus se pierden, esas tribus se entregan a la idolatría. Y este señor Jeroboam abandona a Yahvé, abandona al Dios verdadero y comienza a introducir a Baal. Y durante varios siglos se forma la gran idolatría, que termina con la invasión de el imperio asirio, que los deporta a todos y los lleva allá a Siria, a Nínive, ¿verdad? A Ecbatana, a Media, a Susa, a todas esos territorios, y ahí es donde las 10 tribus de Israel se pierden. Ok, vamos a ver ahora que hay una profecía que habla de que Israel se debe volver a reunificar, que esta división no iba a ser eterna y que en algún punto Efraín se iba a volver otra vez con Judá e iban a ser nuevamente Israel. Vámonos a el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos del 15 al 28. Del 15 al 28. La reunificación de Judá e Israel. Dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: toma un palo y escribe en él: Judá y sus aliados israelitas. Toma luego otro palo y escribe: José, representado por Efraín. Fíjense que lo que dije al principio no era mentira. Efraín representa a su padre José como primogénito de Israel, que hace parte de la doble ración que recibe José territorialmente, por herencia, ¿sí? Y todos sus aliados del resto de Israel. Enseguida, júntalos en tu mano el uno con el otro, de manera que formen uno solo. Cuando tus compatriotas te digan: explícanos lo que esto significa, diles: esto dice el Señor. Voy a tomar el palo de José, que está en manos de Efraín y de las demás tribus aliadas de Israel, y lo voy a juntar con el palo de Judá, para convertirlos en un solo palo en mis manos. ¿Dónde se cumple realmente y espiritualmente esta profecía? En los 12 apóstoles de Jesucristo, en la iglesia naciente de Cristo, en la iglesia
Israel se unifica, no de manera política, no de manera física, sino espiritual. Dice, ten en tu mano a la vista de ellos los 2 palos sobre los cuales escribiste. Luego diles, esto dice el Señor, voy a sacar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido a parar. Los reuniré de todas partes y los haré volver a su tierra. Esto también es histórico. Haré de ellos una sola nación en este país, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey, Cristo. No volverán a estar divididos en 2 naciones, ni separados en 2 reinos. Tampoco volverán a marcharse adorando ídolos repugnantes, ni cometiendo toda clase de pecados. Yo los libraré de las infidelidades que han cometido y los limpiaré de sus pecados. Esto sucede con Jesucristo. Jesucristo es el que unifica a Israel. ¿En dónde? En los 12 apóstoles. En los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles es la representación de todo Israel, escogido por Cristo como rey de Israel, y los unifica. Y a partir de esa unificación espiritual renovada, genera un nuevo pueblo que no solamente va a tener a los israelitas, sino que va a tener a los gentiles, a los griegos, a los romanos y a todos los pueblos que acepten el cristianismo. ¿Sí? Ok, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Fíjense, aquí están los sacramentos de la confesión y el sacramento del bautismo. Mi siervo David será el rey y único pastor de todos ellos. Eso sucede en la persona de Jesucristo. Y ellos me obedecerán y cumplirán mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes. Y mi siervo David será siempre su jefe. ¿Cómo será David jefe de ellos para siempre? En la persona de Cristo. Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. ¿Qué es lo que Cristo hace en la última cena? Establece una alianza con su sangre. Y cuando resucita, visita a los apóstoles, a los 12, y lo primero que hace es que les dice, la paz les doy. ¿Sí? Y lo hace 2 veces. Ok. Será una alianza eterna. Miren que estoy hablando de Jesucristo, no estoy hablando del Israel político ni del Israel de Netanyahu. Netanyahu no es el rey David. ¿Sí? Es un personaje bastante siniestro. Bastante siniestro ese señor. Y los que están detrás de él apoyándolo. Pero, sí es Cristo. Cristo es el David eterno. ¿Sí? Será una alianza eterna. Haré que aumenten en número y para siempre pondré mi nombre, mi santo templo en medio de ellos. ¿Quién es el santo templo? Cristo. Derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿De qué está hablando Jesús? De su cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? En el Santísimo. ¿Dónde se presenta el cuerpo de Jesús, que es el templo de Dios? En la hostia consagrada. Está en medio de nosotros. ¿Sí? Viviré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos. Recuerden que Cristo, Eucaristía, es el templo de Dios, es la presencia viva, real y eficaz de Dios.
Dice, cuando mi santo templo esté para siempre en medio de ellos, las demás naciones reconocerán que yo he escogido a Israel como mi posesión sagrada. Palabra de Dios. Bueno, hasta aquí podemos nosotros hablar acerca de la importancia de Efraín y Manasés. Ahora, tomando el último punto, que viene siendo que esta tribu, de dónde surge su idolatría, de dónde surge su sed de división, de dónde surge que se hayan perdido de haberse dejado contaminar del espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo estuvo en el Edén. El espíritu del anticristo es el que tienta a Adán y Eva. Por el espíritu del anticristo, la humanidad sufre hasta el día de hoy los horrores del pecado, de la muerte. Vamos a ver cómo el cristiano, el católico, va en contra de ese espíritu del anticristo y cómo nosotros, desde el día de nuestro bautismo, estamos condenados a ser llamados y tratados como los locos. Vámonos a 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 16, todo el capítulo. Dice, el mensaje acerca de Cristo crucificado. El mensaje que expresa Pablo y que está en las Escrituras es del Cristo crucificado, el Cristo de el católico, no el de Lutero, no el de la prosperidad, no el del bacano, el del chévere, el man está vivo, no. Es del Cristo crucificado. Y dice, pero hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio secreto de Dios, lo hice sin hacer alardes de retórica o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Fíjense cómo Pablo es católico, cómo Pablo le expresa a los corintios, mi única verdad es Cristo crucificado, no otro Cristo, ni el Cristo mormón, ni el Cristo de Lutero, ni el de Wesley, ni el de Spinoza. Es el Cristo de Pablo. Y el Cristo de Pablo es el Cristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, eso no le interesa, no nos debe interesar a nosotros. A nosotros nos debe interesar lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años, en verdad y en costumbres, para nuestra salvación. Dice, Dios da a conocer en secreto, Dios se da a conocer sus secretos por medio del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él, desde la eternidad, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria.
Pero, como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre, sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, sino el espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Por ejemplo, la Eucaristía, su presencia real en la Eucaristía. Una persona que no es espiritual, una persona que no tiene catequesis, cree que es una tontería, que es una locura de nosotros los católicos. Aquellos que no tienen el Espíritu Santo no pueden entender el sacramento de la confesión. No lo entienden, ¿sí? No lo creen necesario. Aquellos que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender el sacramento del bautismo en los niños. No lo entienden. No entienden el sacramento del matrimonio y su indisolubilidad. No entienden el orden sacerdotal ni el voto de celibato, porque todo esto es espiritual. Y el que no es espiritual ni tiene el Espíritu de Dios, no lo entiende. Dice, hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Ahí está. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Tu propia sabiduría. Tú eres lo que tú te sientas, te dice el mundo. Tu autopercepción. Si yo me autopercibo mujer, me tienen que tratar como mujer. Si yo me autopercibo perro, me tienen que tratar como perro y me tienen que llamar como perro, porque si no están violando mis derechos. Estupideces del mundo. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Obra es del Espíritu Santo el bautismo de los niños. Obra es del Espíritu Santo la conversión, la transustanciación de la hostia en cuerpo real, cuerpo y sangre de Cristo. Obra del Espíritu Santo es el perdón de los pecados por medio de la absolución del sacerdote. Obra es de Cristo y obra del Espíritu Santo proteger el celibato de nuestros sacerdotes. Y tampoco, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Creer en Dios es tonto, seguir una religión es tonta, ir a misa es tonto, ser fiel al matrimonio es tonto, el sacerdote que no tiene mujer y no se casa es tonto, rezar el rosario es tonto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tampoco las pueden entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo cuando nos bautizamos, cuando estamos dentro de la iglesia, cuando nosotros tenemos un camino cristiano, cuando nosotros estamos dentro de
la columna y el baluarte de la verdad, que es la Iglesia católica, la iglesia que está en comunión con Pedro, nosotros podemos desarrollar esta habilidad de que el Espíritu de Dios nos guíe y nos permita entender todos estos misterios y todas estas gracias y bendiciones, como son el bautismo de nuestros niños, la Eucaristía, el Santísimo, la confesión, el celibato de nuestros sacerdotes, la santidad del matrimonio, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a ver el espíritu del mundo. Vamos a ver al espíritu del anticristo, que no es nuevo, que no es de estos años, que no es de esta generación de cristal. Viene desde la misma salida de Adán y Eva del Edén. Vámonos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice: aclaraciones sobre el regreso del Señor. Ahora, hermanos, en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por nadie que diga haber tenido una revelación del Espíritu. Y ya sabemos muchas religiones y sectas que han salido de hombres o mujeres que han salido con estos cuentos chimbos. O haber recibido una enseñada dada de palabra o por carta, según la cual nosotros habríamos afirmado que el día del regreso del Señor ya llegó, el famoso rapto. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios. Ya la estamos viviendo, ya la estamos viendo. Cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Hemos creído durante muchos siglos que el anticristo es un personaje, una persona en específico. No es una persona, es un tipo de persona. Es un tipo de pensamiento. Es un tipo de ser. No es un ser en específico. Sí, vendrá una persona que concentrará la maldad, ¿verdad? Y liderará y todas esas cosas. Pero es un tipo de ser. Es aquella persona que nos lo va a decir Pablo. Dice: cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Lo estamos viendo en esta sociedad. O merece ser adorado. ¿Sí? Y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Es el superhombre. Es el pensamiento nihilista, hedonista. Es el pensamiento individualista que mata a Dios, que mata a la familia, que es promiscua, que es adoradora del demonio, que le gusta la oscuridad, la brujería, la nueva era, que dice de que Dios es todo lo creado. O sea, es capaz de ponerse en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Es ese ser que renuncia a su necesidad innata de Dios para convertirse él mismo en su propio Dios. Fíjense que no es una persona en específico, concreta, es un tipo de persona, es un espíritu, una filosofía, una ideología. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene. La Eucaristía es lo que lo detiene. Para que no aparezca antes de su debido tiempo. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo.
Entonces aparecerá aquel malvado, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca, y reducirá a la impotencia cuando regrese en todo su esplendor. En cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás. Todas estas personas que hablan acerca de espiritismo, de nueva era, de nuevas ideologías, de que ya no es hombre ni mujer, de que etcétera, etcétera, que no, la familia no sirve para nada, que las parejas no sirven para nada. Todo esto viene por obra del demonio. Es obra y es un plan que ha venido desarrollándose durante siglos. ¿Sí? Dice, con ayuda de Satanás llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y usará toda clase de maldad para engañar a los que vayan a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver el gran conflicto que siempre ha existido entre los que escogen a Dios y hacer la voluntad de Dios y los que escogen el mal y les gusta hacer el mal. Eso pasó hace muchos años, durante el diluvio. Antes del diluvio le pasó a Noé. Antes de Sodoma y Gomorra le pasó a Lot. Le tocó limpiar la tierra a Josué, lo estamos viendo. ¿Sí? Miren, siempre ha existido esa lucha y siempre el malvado se ha vendido como que ellos son los que tienen que vivir y que el que estorba es el bueno. Vámonos al libro de Sabiduría, capítulo 2, versículos del 1 al 20. Yo sé que está un poquito largo, pero es un tema crucial. Ayer fue 31 de octubre. Hoy es 1 de noviembre. Hay un conflicto. Ayer fue día del demonio. Nació la iglesia protestante con Martín Lutero. Hoy estamos celebrando los santos. Miren lo que dice. Sabidurías 2 del 1 al 20 dice: razonando equivocadamente se han dicho, ¿quiénes los malvados? Corta y triste es nuestra vida. La muerte del hombre es inevitable y no se sabe de nadie que haya vuelto de la tumba. Nacimos casualmente y luego pasaremos como si no hubiéramos existido. Por eso hay muchos jóvenes con ganas de suicidarse porque no encuentran sentido trascendente a sus vidas, porque les venden esta idea. Dice, nacimos casualmente y luego pasaremos como si no hubiéramos existido, pues nuestro aliento es como el humo y el pensamiento como una chispa alimentada por el latido de nuestro corazón. Cuando esta chispa se apague, el cuerpo se convertirá en ceniza y el espíritu se desvanecerá como aire ligero. Esa es la teoría atea. Con el paso del tiempo nuestro nombre caerá en el olvido y nadie recordará nuestras acciones. Nuestra vida pasará como el rastro de una nube y se desvanecerá como neblina, perseguida por los rayos del sol y vencida por su calor. Nuestra vida es como el paso de una sombra. Cuando llega nuestro fin, no podemos regresar. El destino del hombre queda sellado. Nadie puede ya volver atrás. Por eso, disfrutemos de los bienes presentes. Olvídate de la vida eterna. Olvídate de la nueva Jerusalén. Olvídate de las promesas de Jesús. Olvídate de la resurrección gloriosa. Por eso disfrutemos de los bienes presentes y gocemos de este mundo con todo el ardor de la juventud. Embriaguémonos del vino más costoso y de perfumes, hedonismo puro.
No dejemos pasar las flores de la primavera, o sea, las mujeres jóvenes. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. Que en nuestras orgías no falte ninguno de nosotros. ¿Sí? Dejemos por todas partes huellas de nuestra alegría. Eso es vivir. Para eso estamos aquí. Aplastemos al hombre honrado que no tiene dinero. No tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas del anciano. ¿Qué hizo Roboam? No respetó la sabiduría de sus ancianos, se fue por los jóvenes. Que la fuerza sea para nosotros la norma de justicia, ya que la debilidad no sirve para nada. Los niños no deseados, abortémoslos. Los ancianos, apliquémosle la eutanasia. El que está enfermo, acabemos con su vida porque no se estorba. Esa es la filosofía del mundo actual. ¿Sí? Dice, pongamos trampa al bueno, pues nos es molesto. Se opone a nuestras acciones, el católico. Nos reprocha que no cumplamos la ley y nos echa en cara que no vivamos según la educación que recibimos, la educación cristiana. Dice que conoce a Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Es un reproche a nuestra manera de pensar. Su sola presencia nos molesta. La sola presencia de esta sociedad moderna, del cristiano católico, les fastidia. Por eso es que hacen todo tipo de burlas y todo tipo de ataque a la Eucaristía, a Cristo crucificado y a la Iglesia católica. Su vida es distinta a la de los demás y su proceder es diferente. Nos rechaza como a moneda falsa y se aparta de nuestra compañía como si fuéramos impuros. Dice que los buenos al morir son dichosos y se siente orgulloso de tener a Dios por Padre. Veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de la mano de sus enemigos. Sometámoslo a insultos y torturas para conocer su paciencia y comprobar su resistencia. Condenémoslo a una muerte deshonrosa, pues según dice, tendrá quien lo defienda. Palabra de Dios. El satanismo, la posesión demoníaca, la oscuridad, está ganando terreno que da miedo. Y van a suceder cosas horribles, horribles, horribles. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.